Me estremezco de solo pensar en todo lo que se pudo perder en el abismo de los años devastadores, debido a la incapacidad de nuestros lejanos antepasados de dejar oportuna constancia de los hechos de su tiempo. Milenios atrás, la única manera de que alguna información, conocimiento o suceso perdurase a través del tiempo era transmitiéndolo de manera oral, de persona a persona. Naturalmente, esto no era idóneo, puesto que de este modo era muy sencillo que la información se depravase o se perdiese. La escritura es una innovación relativamente reciente en lo que va de la existencia del ser humano. Las más recientes pruebas arqueológicas sugieren que la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000, antes de la Era Común. Esta cantidad de tiempo es apenas una fracción del tiempo total que el Homo sapiens sapiens lleva existiendo sobre la faz de la Tierra, puesto que se estima que el Homo sapiens sapiens, es decir, el humano moderno, surgió en algún punto comprendido entre los 100.000 y 120.000 años en el pasado. Esto significa que un humano de hace 100.000 años era idéntico a nosotros, por lo menos en un sentido biológico y morfológico. De modo que, en el hipotético caso de que pudieras viajar en el tiempo y traer a un infante de hace 100.000 años a nuestra época, este crecería y se desarrollaría como un infante normal de nuestra era. A lo que quiero llegar con esto es que existe un gran abismo de tiempo, de cientos de miles de años, en los que los hombres con las mismas capacidades cognitivas que nosotros no dejaron constancia en lo absoluto de ningún suceso de su tiempo, ni de su cultura, ni de su modus vivendi, esto debido a que carecían de la escritura, de modo que todo lo que pudiéramos llegar a saber de ellos sería gracias a las investigaciones arqueológicas de los pocos vestigios que pudieron dejar atrás. Tómate un momento para reflexionar acerca de esta información. Y ahora, a sabiendas de esto, abriré un pequeño paréntesis en el tema, pues no puedo evitar notar que hoy en día se ha vuelto muy común subestimar las capacidades intelectuales de los hombres de los tiempos antiguos, siendo que ellos tenían la misma capacidad cerebral que nosotros tenemos hoy día. Aunque bueno, viendo cómo se comporta la gente en la actualidad, puede que incluso tuvieran hasta más, pero no es el punto. Lo cierto es que los hombres de antaño eran tan capaces como nosotros. Los griegos pudieron medir el diámetro de la Tierra con una simple vara. Los egipcios alzaron las imponentes pirámides en un hito arquitectónico sin precedentes. Rocas inmensas se tallaron y se levantaron para erigir la poderosa Stonehenge, sin necesidad de maquinaria avanzada. Los más ingenuos atribuyen tales proezas matemáticas y arquitectónicas a intervenciones divinas o conocimiento cedido por seres de otros mundos. Sin embargo, esto es más que inverosímil, por decir poco. Los templos del saber. Desde que existe la escritura, la acumulación de saber y conocimiento ha sido una ambición compartida por eruditos, reyes y sabios de diversas civilizaciones a lo largo de las eras y en diversas latitudes. Dicha ambición llegó a la creación de increíbles bibliotecas con recopilaciones de multitud de manuscritos, papiros y códices ricos en información de diversas áreas del conocimiento. Incluso muchos siglos después de erigidos y mucho tiempo después de su apogeo y decadencia, estos templos del saber son considerados y recordados como formidables maravillas de sus respectivos tiempos. La Biblioteca de Asurbanipal. 22.000 tablillas de arcilla acumuló Asurbanipal, último gran rey asirio, con textos en caracteres cuneiformes de medicina, astronomía, matemáticas, geografía, literatura, manuales técnicos, registros gubernamentales y magia. La colección más completa jamás habida de escritura cuneiforme, 80 kilómetros de estanterías con 2.000 años de historia,
Esta titánica biblioteca fue edificada en el recinto del palacio de Sennacherib, iniciada por el rey Sargón II, quien gobernara la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, desde el año 722 hasta el 705 antes de la era común. Eventualmente fue ampliada por el rey Asurbanipal, quien tenía gran interés por el saber y la ciencia mesopotámica, particularmente de la babilónica. Fue así que el rey Asurbanipal ordenó buscar y confiscar tantas tablillas como fuera posible. La gran biblioteca se hundió en su ocaso cuando los babilonios arrasaron Nínive, comandados por Nabopolassar, en el 612 antes de la era común, esto durante el reinado de Asurbanipal. Gran parte del contenido de la biblioteca fue destruido. No sería sino hasta varios siglos después, en 1847, cuando los restos del palacio fueron redescubiertos. 22.000 tablillas se encontraron bajo los escombros del Palacio Real, pero se desconoce cuántas tablas de cera, rollos de cuero y papiros se perdieron para siempre. Como dato extra, una de las obras más famosas de la biblioteca es el poema de Gilgamesh, considerada como la obra narrativa más antigua de la humanidad. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, denominada como el gran centro del saber de la antigüedad, fue creada por Alejandro Magno, pocos años después de fundada la ciudad, en el año 331 antes de la era común. Esta biblioteca tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y de todos los países, todas aquellas que fuesen dignas de ser incluidas en una suerte de colección inmortal para la posteridad. Era un objetivo ambicioso sin duda alguna. No obstante, uno a uno, los volúmenes fueron llenando las estanterías. A mediados del siglo III antes de la era común, bajo la dirección del poeta Calímaco de Cirene, la biblioteca presuntamente poseería cerca de 490.000 libros, una cifra que 2 siglos después habría aumentado hasta los 700.000, algo verdaderamente impresionante de ser cierto. No obstante, los historiadores más mesurados proponen cifras de un menor orden de magnitud, quitando un 0 a ambas estimaciones. La destrucción de la mítica Biblioteca de Alejandría es uno de los desastres culturales más simbólicos de la historia. La desaparición de semejante patrimonio literario, científico y filosófico supuso una pérdida inestimable. Es difícil precisar el momento exacto en que la biblioteca vio su final. No obstante, se sabe que su declive y decadencia fueron prolongados. A lo largo de varios siglos, la biblioteca sufrió diversos embates debido a las innumerables pugnas políticas e ideológicas en las cuales la biblioteca resultaría directa o indirectamente perjudicada. La primera gran pérdida se produjo durante un gran incendio provocado por un ataque enemigo en la guerra entre los pretendientes al trono de Egipto. Esto aproximadamente en el año 47 antes de la era común. En dicho enfrentamiento, Julio César fue partícipe. Se defendía fieramente en el palacio, cuando se produjo el ataque que comenzó un incendio en el arsenal y que se extendió hasta la sección del palacio donde se encontraba la biblioteca. Numerosos textos se habrían quemado. Las fuentes hablan de hasta 40.000 rollos, y eso que el incendio solo afectó parcialmente a la biblioteca. En siglos posteriores, tanto la biblioteca como la ciudad se enfrentarían a más crisis, como la terrible peste antonina que asoló Egipto en el siglo III, la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV, cuya intolerancia llevó a la destrucción de multitud de textos paganos, y finalmente el golpe de gracia que sobrevendría con la invasión árabe a Egipto, donde Alejandría sería tomada por el ejército musulmán, cuyo comandante destruiría la biblioteca, cumpliendo la orden del califa Omar. Mitos y leyendas sobre libros impíos. En innumerables relatos de literatura fantástica se hace mención de la existencia de libros cuya naturaleza impía
hace que a estos se les tilde no solo como libros prohibidos, sino como un verdadero peligro para quienes se atrevan a escrutar con la mirada sus mohosas páginas cubiertas de morbosos secretos. Libros malditos que traen consigo el infortunio y la desgracia, pero que también prometen poder y gran sabiduría para quien logre contener su influjo malsano. Libros como el Necronomicon, Los misterios de la Vermis o el execrable Culto de Gules. Si bien estos pertenecen solo al mundo de la ficción, es posible que también tengan sus análogos de la vida real, pues en nuestro mundo también hay libros envueltos en misterio y misticismo. El Codex Gigas. Ante tus ojos se encuentra el infame Codex Gigas, un gigantesco manuscrito elaborado a principios del siglo VIII. Fue llamado así por su gran tamaño. El pesado mamotreto pesa ni más ni menos que 75 kilogramos y cuenta con unas dimensiones de 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor. El Codex Gigas también es conocido como la Biblia del Diablo. Se ganó ese sobrenombre gracias a la oscura leyenda que existe en torno a su origen. Dicha leyenda cuenta que fue escrito por un monje benedictino llamado Inclusus Hermanus Monachus, que significa Herman el recluso, quien se encontrara cautivo en una celda del monasterio de Poglasis, en Hrujin, en el centro de la actual República Checa. Esto a razón de haber quebrantado sus votos. Su transgresión fue tal que solo podía ser subsanada con la pena de muerte, por lo que el abad del monasterio lo había condenado a ser emparedado vivo. Herman el recluso, para intentar liberarse de tan tortuoso final, propone al abad un trato imposible. Herman honrará a su monasterio y lo hará escribiendo el códice más grande jamás visto. En él se incluirán todos los pasajes de la Biblia y toda la sabiduría humana, y terminará de escribirlo en tan solo una noche. El abad acepta, y Herman resueltamente se entrega a su faena. Trabajó arduamente, pero cuando se acercó el amanecer, se dio cuenta de que sería incapaz de concluir la tarea que se había autoimpuesto. Es entonces que decide hacer un pacto con el diablo, para que éste guíe su mano y pueda así salvar su vida. Lucifer acepta, a cambio de dos condiciones: quedarse con el alma del monje cuando éste eventualmente fallezca, y que su imagen fuera plasmada en el libro. Y solo así fue que el Codex Gigas fue concluido a tiempo. La ilustración del diablo que aparece en el códice es la que ves en pantalla, y es sin duda lo más atractivo del libro. En las más de 600 páginas de la Biblia del Diablo se pueden leer una versión vulgata de la Biblia, así como las obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, el texto completo de la crónica Bohemorum de Cosmas de Praga, así como una recopilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. La leyenda dice que fue escrito en una noche, pero lo más realista es que haya sido un trabajo de varias décadas. No obstante, los análisis de caligrafía y de pigmentos indican que en efecto, el libro fue escrito por una sola persona, una faena titánica llevada a cabo por Herman el recluso. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de lo más enigmático, por decir poco, y es que todo acerca de él es de origen desconocido. Su contenido es desconocido, su escritor es anónimo, el alfabeto en el que está escrito permanece inidentificado, y su idioma es completamente incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien viviera del 1865 hasta el 1930. Fue él quien lo adquirió en 1912. Las investigaciones sobre su probable origen rastrean su procedencia hasta el siglo XV, en algún país de Europa Central, probablemente Alemania o el norte de Italia. Se sabe esto gracias al análisis estilístico, tanto de las ilustraciones como de la escritura.
También se han realizado pruebas de carbono 14, que en efecto corroboran que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre el 1404 y 1438. Pasó por muchas manos, hasta terminar varado en la biblioteca del Colegio Romano durante 200 años, hasta que la colección que lo incluía fue adquirida por Voynich. A lo largo de sus 240 páginas se observan exquisitas ilustraciones en las que aparentemente se aprecian plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales, y extraños sistemas de tuberías y bañeras. El idioma en que está escrito es único y se le llamó voynichés, y ha permanecido indescifrable hasta el día de hoy. El texto ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero su estudio ha sido inconcluyente. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto que en efecto es completamente ajeno a todos los conocidos, hasta que pudiera ser algún cifrado sofisticado, o inclusive un elaborado engaño sin sentido, fruto de algún bromista muy dedicado. Las grandes quemas de libros. Grandes barbaries se han cometido en nombre de diversas causas. El fanatismo ideológico siempre ha sido esa fuerza capaz de desatar la locura sobre el mundo. La luz del conocimiento mengua ante aquellos que buscan socavar la verdad en pro de una ideología. Una de esas barbaries han sido las grandes quemas de libros, práctica que ha sido llevada a cabo en diversas latitudes y periodos históricos, generalmente promovida por autoridades políticas o religiosas. Ejemplos hay muchos: la quema de libros posterior a la toma de Constantinopla por los cruzados en 1204, o la que tuvo lugar en 1933 en la Bebelplatz de Berlín, a instancias del ministro de propaganda Joseph Goebbels. Ni hablar del incendio de la biblioteca de Bagdad en 2003, ante la pasividad de las tropas estadounidenses. ¿Quién sabe qué es lo que el futuro le deparará al conocimiento de nuestra era? ¿Dentro de 1000 años se sabrá qué fue Wikipedia? ¿La digitalización del conocimiento ayudará a su preservación o será que no hay nada que el inexorable paso del tiempo no pueda borrar? Quizá el destino del conocimiento de la actualidad sea el mismo que el de la antigüedad, el de perecer víctima de la violencia, la intolerancia o el infortunio. ¿De qué tanto nos habremos perdido? Tal vez nos perdimos de la mejor sinfonía jamás creada, el poema más bello, la novela más épica. Si fue así, nunca llegaremos a saberlo, y quizá ese sea todo el consuelo que necesitemos. Yo soy Valgen, gracias por escuchar. Te veré en las sombras.